un modelo a seguir. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y comprender como humanos, como personas, es que nosotros somos muy influenciables para bien o para mal. Fíjate bien, nuestra naturaleza humana es así. Nosotros vamos a tratar de imitar siempre aquellas personas que capten nuestra atención o que de alguna manera nosotros los tengamos en alta estima o que les tengamos cierta admiración, y entonces, ya sea para bien o para mal, nosotros vamos a estar tratando de imitar. Fíjate bien, y aquí es donde Dios, Él fue quien nos diseñó, Él sabe cómo te hizo a ti, y entonces Él siempre se preocupó, fíjate bien, de poner delante de nosotros a alguien perfecto, a alguien bueno, a alguien que sea digno de imitar. Y precisamente por eso es que podemos considerar al Señor Jesús como nuestro modelo a seguir. Pero, como ya te expliqué, que como humanos nosotros somos sujetos a ser influenciados, entonces también el hombre, y vamos a decirlo así, el enemigo también se ha aprovechado de esa capacidad que tenemos nosotros de poder imitar a otras personas. Y aquí es donde muchas veces el diablo o el mundo también trata de copiar o de imitar lo que Dios ya estableció. Y aquí vemos que el hombre, si vamos a decirlo así, trata de imitar la forma de pensar, la forma de actuar, incluso hasta la forma de caminar de otros. Hay quienes que se visten, vamos a decirlo así, a la moda. ¿Eso qué quiere decir? Que vieron a alguien que se vestía de tal forma y entonces se visten ellos con esa moda. ¿Por qué? Porque han sido influenciados. Por ejemplo, somos influenciados también con la música, que estamos de alguna forma cantando los éxitos que se van dando, y por ahí hay quienes que están cantando, tarareando, o son fans, vamos a decirlo así, de algunos artistas, y hay quienes que hasta hablan igual que ellos. Yo no sé si te ha sucedido a ti, pero cuando tú te juntas con alguien que viene de otro país y ellos vienen aquí y hablan con otro acento, muchas veces nosotros terminamos hablando o diciendo algunas expresiones muy parecidas a cómo hablan ellos, y lo mismo hacen ellos con respecto a nosotros. Es más, vienen algunos extranjeros aquí y resultan hablando como chapines. Y entonces, esto de ser influenciados, eso ya está dentro de nuestra naturaleza humana. Entonces nosotros somos imitadores por excelencia. Nosotros nos dejamos influenciar por aquellas personas que son significativas. Por ejemplo, por lo general los hijos, ¿verdad?, terminan imitando a sus padres. ¿Por qué? Porque los padres, para ellos, más cuando están bebés, cuando son niños, piensan que sus padres son como Superman, son como un superhéroe, y terminan imitándolos a ellos. Y por ahí es de que, para bien o para mal, como dice aquel coro, se terminan imitando cosas buenas y se terminan imitando cosas malas. Por ejemplo, hay quienes que caminan igual que su papá, hay quienes que hablan igual que él, y hay cosas que, para no ir tan lejos, fíjate que hay algunos hijos que salen tartamudos porque sus padres son tartamudos, y entonces escucharon hablar cómo hablaban ellos y pensaban que era algo bueno, que era algo normal, y resultaron hablando como hablaban ellos. Por eso es
que aquí creo que está conectada mi hermanita Daisy, mi hermanita Lourdes, y mi mamá era tartamuda, por eso es que yo salí así. Y tengo una hija que también es tartamuda. Y eso lo que te dice a ti es la capacidad que tiene el hombre de imitar las cosas buenas, pero también las cosas malas. Ahora, Dios sabe que nosotros somos influenciables. Entonces, fíjate bien que en la palabra de Dios, Él pide que nosotros empecemos a ser transformados con respecto a un modelo que Él nos dejó. Él quiere que nosotros como sus hijos ahora ya no tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, ya no tengamos, fíjate bien, lo que el mundo puso en nosotros, lo que la naturaleza humana ha impregnado en cada uno. Por eso es que ahora como nueva criatura, fíjate bien, con una nueva naturaleza, ahora ya como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios existe una cultura diferente. Entonces, vamos a partir aquí dos cosas. Una es que en el mundo encontramos una cultura que es una forma de hablar, una forma de vestir, una forma de expresarse, una forma de pensar, una forma de ser. Y se podría decir de que el mundo tiene su propia cultura, pero escucha bien, lo que Dios quiere ahora es que tú entiendas y que yo podamos ahora ser renovados, que nosotros podamos ser transformados, fíjate bien, a una nueva cultura. Esa es la cultura del reino. ¿Eso qué quiere decir? Que en la cultura del reino, en el reino de Dios, hay una forma diferente de expresarse, hay una forma diferente de pensar, hay una forma diferente de sentir, hay una forma diferente de actuar, hay una forma diferente de ser. Y entonces aquí es donde muchos no han comprendido que lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados, nosotros seamos renovados, fíjate bien, en un nuevo modelo. Y por eso es que muchos cristianos no tienen bien claro que el propósito de Dios de sacarnos del mundo, eso es santificarnos. Santificarnos, que es apartarnos. Él nos santificó. Cuando vino su Espíritu Santo a tu vida, Él te santificó. Quiere decir apartar. Él te apartó del mundo, fíjate bien, y te puso en su reino. Obviamente, nosotros estamos todavía en este mundo porque tenemos esta naturaleza humana. Pero dice la Biblia que aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Y entonces, ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora estamos en el reino de Dios. Y como nosotros somos ciudadanos, fíjate bien, de los cielos, entonces nosotros vamos a tener otra cultura. Así como los salvadoreños tienen su propia cultura, tienen su propia comida, su propia forma de hablar, de expresarse y todo. Los hondureños tienen su cultura, los chapines la suya, los gringos tienen otra. Bueno, en el reino de los cielos, fíjate bien, que es otro lugar, ahí hay otra cultura, hay una cultura diferente. Y entonces aquí es donde tú tienes que comprender que Dios quiere transformarnos cada día y que nos podamos convertir en ese nuevo modelo que Él ya estableció. Lo cierto es que muchos cristianos, como no tienen claro esto y no saben qué modelo es, entonces lo que ellos continúan es siendo influenciados, fíjate bien, por el mundo. Y ahí está, que todavía tienen su mirada puesta ahí, o que son influenciados todavía por muchas situaciones que tienen que ver con el mundo. A las personas que están ahí, no quiero que te vayas a confundir con esto. Ya no está ocupando el primer lugar en nuestra vida, sino que nosotros ahora entendemos que estamos buscando primero
el reino de Dios y su justicia, y para nosotros esto es prioridad. Y esto pues obviamente es uno de los principios que el Señor Jesucristo vino a establecer. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener también bien claro es que como cristianos, nosotros ahora nos identificamos como tales. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo, porque tú has creído en Cristo, porque tú estás predicando a Cristo, porque tú has estado siguiéndolo a Él. Y cuando nos estamos refiriendo de siguiéndolo a Él, es su enseñanza, sus mandamientos, sus principios, su nuevo pacto. Entonces, como sacerdote, como ministro, tú tienes que comprender que ahora ya tú no perteneces al mundo en donde estabas antes, sino que ahora tú perteneces a otro lugar que es el reino de Dios. Ahora tú eres ciudadano de este nuevo reino. Entonces, la idea es, y el propósito de Dios es que cada uno que vaya siendo santificado o apartado para su reino, fíjate bien, cada uno de estos tengan la imagen de Jesús. Fíjate bien, pues. En el huerto, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra de Dios que Él los hizo conforme a su imagen y su semejanza. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, esa imagen y esa semejanza de Dios se perdió. Y ahí está la prueba, que cuando tuvieron hijos, ellos resultaron matándose entre ellos. Entonces la imagen de Dios se perdió ahí. Se perdió hasta que vino el Señor Jesucristo, fíjate bien, a traer la imagen de Dios otra vez aquí a la tierra. La palabra de Dios dice que el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces el Hijo trae la imagen del Padre. Entonces, lo que Dios tiene en mente es que su imagen nuevamente sea restaurada aquí en la tierra. Y se puede decir que Él mandó a su Hijo, su imagen, fíjate bien, ¿para qué? Para que la imagen de Él sea restaurada en las personas. Entonces, cada uno que se va convirtiendo a Cristo, cada uno que va naciendo de nuevo, cada uno que es santificado, que es sacado del mundo para este reino, el reino de la luz, entonces ellos puedan tener la imagen de Dios restaurada. Pero como nadie vio a Dios nunca, por eso es que tenemos a Jesús, fíjate bien, que es el modelo, es la imagen de Dios como modelo. ¿Para qué? Para que esa imagen, para que ese modelo sea replicado en ti. Entonces, Dios quiere que cada uno podamos parecernos más a Cristo cada día. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un proceso. A eso se le llama el proceso de santificación. En algunos otros lugares han confundido esto con la santidad. Son dos cosas completamente diferentes. Hoy no voy a hablar sobre eso, pero lo voy a mencionar solamente para que tú puedas comprender que cuando tú te convertiste a Cristo, tú te hiciste santo. Eso tiene que ver con santidad. Pero el que tú te estés pareciendo cada vez más a Cristo, ese es un proceso, a eso se le llama santificación. Entonces, Dios quiere que nosotros cada día, nosotros vayamos creciendo, fíjate bien, a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios tiene que ser restaurada. Esa imagen se perdió allá en el huerto. Entonces, si tú vas a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, dice: porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Aquí tú te puedes dar cuenta que lo que tiene Dios en mente es que cada uno que va siendo alcanzado, cada uno que va siendo santificado, cada uno que va naciendo de nuevo, el propósito de él es que su imagen, la que se perdió en el huerto, sea que restaurada. Pero por eso es que él nos dejó un modelo. El modelo es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde? En Cristo Jesús. Y aquí es en donde este proceso se da cada día. Y este proceso, fíjate bien, se podría desarrollar de muchas formas con tal de que Cristo sea formado en ti, o dándole la vuelta a la tortilla, que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Y entonces Dios utiliza muchas formas, muchos métodos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque Él lo hace, como ya se leyó, a través del Espíritu Santo. Esta es una obra que está haciendo el mismo Espíritu Santo, pero también nosotros somos sometidos a pruebas, porque las pruebas nos trasladan a una mejor gloria. Eso quiere decir de que cuando tú sales aprobado de alguna situación, entonces Cristo está siendo formado en ti. Dios utiliza cualquier cosa, incluso hasta las aflicciones. Fíjate bien, ¿para qué? Para que Cristo sea formado. Él utiliza también la palabra de Dios. Él va a utilizar su gloria. Todo lo que esté a su alcance, Él lo va a utilizar para que Cristo sea formado en ti. ¿Por qué? Porque eso es algo que Él lo tiene como un propósito eterno. Él no va a renunciar. Fíjate bien, Él no se va a olvidar. Él no va a mirar hacia otro lado, o Él no va a quitar el dedo de ahí, de que Él quiere que tú seas transformado sí o sí en la imagen de Cristo. Y entonces lo primero que hizo fue que te vio, te escogió desde antes de la fundación del mundo, te trajo para este tiempo y dijo, bueno, yo lo voy a sellar como de mi propiedad, y ahora mi imagen la quiero restaurar en Él. Y así fue como tú ahora estás ya dentro del reino de Dios, y está siendo restaurada la imagen de Cristo. Ahora, si tú vas a Filipenses, en el capítulo 1, verso 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, aquí lo que nos está diciendo aquí es que ¿quién comenzó en ti la obra? No lo hiciste tú, no fue el siervo de Dios, no fue otra persona, no, fue Dios. Y entonces, si Dios fue quien te escogió, que te eligió, quien comenzó la obra, quien te llamó, bueno, Él se va a encargar sí o sí de perfeccionar. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en ese proceso, que todos estamos caminando en esa misma dirección, que todos estamos siendo cada vez un poco más llevados de gloria en gloria. Fíjate bien, ¿para qué? Para ser formados conforme a la imagen de Dios. Ahora, aquí hay un misterio, fíjate bien, con respecto a esto. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros, tú y yo, nos vemos, fíjate bien, como obras que no están terminadas. ¿Por qué? Porque miramos defectos, nos miramos fallas, nos miramos debilidades. Muchas veces no medimos lo que vamos a hablar, muchas veces no pensamos con la mente de Cristo, otras veces somos celosos, somos envidiosos, somos egoístas, somos brincones y tantas cosas malas, quizás, ¿verdad? Somos
como decíamos cuando yo era joven, éramos golilleros y todavía somos golilleros, a veces vanidosos, orgullosos, altivos y tantas cosas más. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de hijos de Dios que todavía se manifiestan en nosotros algunas obras de la carne. Hay quienes que todavía dicen malas palabras. Fíjate bien, yo a veces los oigo, pero me hago el loco. Pero todavía hay muchas deficiencias y hay quienes que pareciera ser que no son cristianos. Fíjate bien, ¿por qué? Porque por eso es que hay algunos del mundo que dicen, para ser ese o para ser yo como es ese que dice que es cristiano, estoy mejor así como estoy. Y déjame decirte que en algunas cosas es cierto. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que todavía tienen muchas cosas que pareciera ser como que no se han convertido, todavía no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tienen muchas actitudes y tienen mucha conducta y mucho comportamiento como que si todavía no conocieran a Cristo. Pero sí, ya son cristianos. Lo único que está siendo restaurada la imagen de Cristo ahí. Y entonces, fíjate bien, nosotros nos vemos con pies de barro. Y como somos buenísimos, ¿verdad? Unos más que otros, somos buenísimos para juzgar, para condenar, para señalar, para mirar la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que en la nuestra hay una viga. Y somos muy buenos, nos vemos como que si somos, vamos a decirlo así, como que si no tenemos futuro como cristianos, como que si no la vamos a hacer como cristianos. Y por ahí dicen, mira, va a estar ahí unos 2-3 meses y ya acerca de que ya va a andar de vuelta otra vez por acá. Cosas así. Pero aquí hay un gran misterio, fíjate bien, ¿por qué? Porque cuando Dios te ve a ti, oye bien, cuando Dios te ve a ti, no te ve como yo te puedo ver, o no te ve como tú me puedes ver. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a ver las apariencias. El hombre se deja llevar por lo externo. Y obviamente, como yo te estaba diciendo, tenemos la capacidad de ver lo negativo. Pero fíjate que cuando tú vas a la palabra de Dios, Dios te ve a ti diferente que incluso como tú te podrías ver a ti mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que cuando le fallan a Dios, cuando cometen un error, dicen, no, hoy sí ya no tengo entrada otra vez en el reino, que Dios hoy sí debe estar molesto conmigo, y hay veces se condenan ellos, se culpan ellos, pero obviamente porque no conocen a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios bueno, le han predicado a un Dios malo. Pero ellos piensan que quizás ya no tienen oportunidad o ya no tienen otra oportunidad con Dios de volver a intentar nuevamente que la imagen de Cristo sea formada en ellos, y se miran tan defectuosos que muchas veces resultan yéndose de regreso a la antigua cultura. Ahora, ¿cómo te ve Dios? Fíjate que hay un misterio aquí. Para Dios no existe el tiempo, ¿sí? Aquí es donde ese mismo tiempo que se dio a raíz del pecado es que nos traiciona y que nuestra visión la vuelve borrosa y como que nos confunde y no nos permite ver una verdad más grande. Dios, como no vive en el tiempo, sino que Él es el tiempo, Él es la eternidad, para Él te ve ahorita, fíjate bien, te ve ahorita como que si tú fueras una obra terminada. ¿Por qué? Bueno, pues dice la palabra de Dios que Él te ve a ti perfecto. ¿Cómo así, pastor? Pero si yo tengo este problema, tengo este defecto, todavía no he superado esto, tengo esta costumbre o esta adicción, yo todavía soy un poco carnal, y como ya te dije, nos podemos ver con muchas situaciones malas, pero Dios no te ve así. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra de Dios que Él te mira perfecto a ti, y como Dios
te puede ver perfecto a ti y a mí. Sencillo. Fíjate que como el propósito de él o la idea que él tiene es que la imagen de Cristo sea restaurada en ti. Él te mira a través de su Hijo. Y entonces quiero recordarte que tú eres el cuerpo de su Hijo. Que tú eres la carne de su Hijo. Que tú eres hueso del hueso de su Hijo. Que tú eres un espíritu con el espíritu de su Hijo. Y entonces mira a la cabeza y al cuerpo como un solo individuo. Fíjate bien, y esto es un misterio. Y aquí es donde muchos todavía el Espíritu Santo les ha dado esto, pero ellos no lo han recibido con su espíritu, o sea, no lo han recibido como una verdad, sino que lo oyen y esta verdad les queda en su mente quizás, pero no les ha bajado al corazón y no lo han recibido en su espíritu. Fíjate bien, pero cuando el Espíritu Santo te dé testimonio a tu espíritu que esta es una verdad del nuevo pacto, que esta es una verdad del reino, que Dios te ve a ti perfecto. ¿Por qué? Porque está viendo a Jesús mismo. Entonces cuando te ve a ti, te ve a través de Cristo. De nuevo, porque tú ahora eres su iglesia, eres el cuerpo de Cristo, ahora tú eres un ministro del nuevo pacto. Entonces Él te ve a través de Cristo. Y yo he puesto en otras oportunidades una ilustración. Es como que si yo fuera Dios, es un supuesto. Y yo te quiero ver a ti. Entonces viene Dios y se pone a Cristo en medio de ti y de Él, y entonces ya te mira a través de ¿qué? A través de Cristo, y te mira perfecto. Pero cuando alguien no está en Cristo, o cuando Cristo no está en alguien, eso quiere decir que todavía no ha sido apartado, no ha sido santificado, todavía no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, como no está en Cristo y Cristo no está ahí, cuando Dios los ve, los ves sin Cristo, y entonces los mira como gente que no ha nacido de nuevo, con todos sus defectos, con todos sus problemas y todo. Fíjate bien, ¿por qué? Porque Cristo no está ahí, entonces no puede ver a su Hijo ahí, no los puede ver a través de su Hijo. Pero tú, que ya naciste de nuevo, ahora que tú eres un hijo de Dios, ahora tú eres el cuerpo de Cristo, entonces cuando Dios te ve a ti, te ve a través de Cristo y te mira perfecto. Ese es un misterio que está en la Biblia. Muchos han leído los versículos estos, pero como te he dicho, hay algunos o les dan otra interpretación o pasan de noche por ahí. Pero esta es una gran verdad, y aquí es donde tú tienes que tener esa convicción en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas delante de Dios, fíjate bien, tú te presentas con Cristo delante de ti. Es Cristo quien te entra a ese lugar santísimo, porque Él es el sumo sacerdote que rompió el velo, y es a través de Cristo mismo que tú entras ahí, y por eso es que tú no mueres. Fíjate bien, y por eso es que tú tienes acceso. ¿Por qué? Porque tú eres uno con Cristo, y es Cristo mismo que te da la entrada ahí. Entonces, cuando esto se vuelve una realidad, una verdad en tu vida, entonces tú te presentas, fíjate bien, con esa libertad. Tú te presentas con esa confianza. Tú te presentas delante de Dios entendiendo que hay seguridad de que Él está con los brazos abiertos, esperándote para que tú llegues ahí, y que tú eres bienvenido a su presencia, que tú eres aceptado delante de ti. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien te ha entrado ahí. ¿Por qué? Porque nadie se puede presentar delante de Dios si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie tiene acceso ahí, moriría completamente delante de la presencia de Dios. Es más o menos como en el antiguo pacto. Dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote se presentaba una vez durante cada año, y él se presentaba en ese lugar santísimo en donde estaba el arca.
Fíjate bien. Y nadie podía entrar ahí, ni siquiera los sacerdotes, ni los levitas, ni los cantores, ni los que servían, nadie. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Y dice la palabra de Dios que si este sumo sacerdote se introducía y él tenía algún pecado, fíjate bien, no confesado, entonces se moría inmediatamente ahí en la presencia de Dios. Y entonces lo que hacían era que al sacerdote lo amarraban con una cuerda y él tenía su campanita y la sonaba de vez en cuando para anunciar a los que estaban del otro lado de la cortina que todavía estaba vivo. Pero cuando la campana ya no sonaba era porque se había muerto, porque tenía pecado él, y entonces como nadie podía entrar ahí, lo jalaban con esa cuerda y lo sacaban muerto. Entonces nadie se puede presentar delante de Dios con pecado. Escucha bien lo que te voy a comentar aquí, porque esto es doctrinal. Y aquí es donde un montón de gente se ha perdido y por eso es que se culpan, etcétera, etcétera. Una cosa es estar en pecado y otra cosa es que tú cometas algún pecado. Son dos cosas diferentes. Aquí estás en pecado o estás en Cristo. Fíjate bien. Entonces nadie se puede presentar delante de Dios en pecado. Nadie. Ahora, nos podemos presentar delante de Dios en Cristo. Amén. Y entonces, cuando tú te presentas delante de Dios en Cristo, no puedes estar en pecado, porque o estás en pecado o estás en Cristo. Si tú ya naciste de nuevo, ya lo recibiste, ahora tú estás en Cristo y entonces tú tienes acceso a ese lugar santísimo. ¿Y en dónde dice esto? En Hebreos capítulo habla de que Él ya te hizo perfecto a ti. Entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oye bien, qué bueno sería que tú pudieras aprenderte este versículo. Qué bueno que tú pudieras recibir esta verdad con tu espíritu y que sea el Espíritu Santo que te pueda dar esta revelación, esta verdad a tu espíritu, porque si tú logras hoy recibir esta verdad de que tú ahora estás en Cristo, que ahora Dios te ve perfecto a través de Cristo, que ahora tú puedes entrar con toda confianza porque ya no estás en pecado. Tienes la capacidad ahora de fallar, pero eso no significa que estés en pecado. Tú estás en Cristo hoy. Obviamente, como tenemos esta naturaleza aún, siempre vamos a cometer pecado. Siempre vamos a ser orgullosos quizás, o vamos a ser mal pensados, a veces mal hablados, a veces tenemos malos pensamientos, a veces dejamos de hacer cosas que tendríamos que hacer, a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Eso es parte de la naturaleza humana en donde se habla de la concupiscencia. Y mientras tengamos este cuerpo, pecamos. Y por eso la Biblia dice que aquel que diga que no peca es mentiroso, pero el que peques no quiere decir que estás en pecado. Tú estás en Cristo. Y si tú estás en Cristo, oye bien, Hebreos 10, 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú eres un santificado. Y a través de Cristo, ahora tú eres perfecto delante de Dios. Si tú vas ahora a Hebreos capítulo 11, verso 23, habla también sobre esta perfección. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, aquí está hablando nuevamente que el justo por la fe vivirá, y que son estos justos que fueron hechos justos por la fe quienes fueron perfectos. Y aquí es donde tú tienes que entender que Dios te ve así. Pero como nosotros vivimos en el tiempo, fíjate bien, aquí es en donde, aunque Dios nos mire perfectos,
nosotros estamos todavía en ese proceso de perfeccionamiento y tú y yo todavía tenemos esta naturaleza humana que peca. Y aquí es en donde tú entras en acción. Aquí es donde tú tienes que colaborar con Dios. Aquí es donde tú tienes que actuar, fíjate bien, y tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque si tú no eres sabio, si tú no eres prudente, si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, sino que te dejas guiar por tu carne, entonces ¿qué? Vas a retrasar ese proceso de perfeccionamiento, o vas a ser como alguien difícil de perfeccionar, y la idea es que Cristo esté siendo formado en ti. Ahora, ¿quién tiene que ver que Cristo esté siendo formado en ti? Todas las personas que están a tu alrededor, principalmente tu familia, principalmente tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos, todos los que te conocen a ti, ellos son los que tienen que empezar a darse cuenta que algo está ocurriendo contigo. Algo ocurrió en ti, algo está sucediendo, algo está transformándote, que ya no eres el mismo de antes, sino que ahora tú estás siendo otra persona. ¿Por qué? Porque ya no dices las grandes tapaderas, ya no sos el mentirosazo, ya no eres el fanfarrón, ya no eres el goliero, ya no eres el brincón, ya no eres el traidero, ya no eres el bolo. O sea, algo está sucediendo en ti que está siendo transformado. Dios ya te ve bien, fíjate bien, pero como estamos nosotros en este tiempo y en este cuerpo, nosotros estamos cooperando ahora con Dios, y sí depende de cada uno el que nosotros caminemos en esa dirección correcta. Aquí es en donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un viejo hombre o una naturaleza humana, terrenal y diabólica, así dice la Biblia, que debe de estar ¿qué? Menguando, para que la imagen de Cristo siga creciendo en nosotros. Entonces, entre menos te parezcas a tu viejo hombre, más te vas pareciendo a Cristo. ¿Para qué? Para que las personas que están a tu alrededor vean a Cristo en ti y entonces quieran ser, fíjate bien, como tú, un cristiano. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que han habido cambios en ti. Si tú vas a Juan capítulo 3, verso 30, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando Él se está refiriendo aquí que Él crezca, se está refiriendo a Cristo. Y que yo mengüe, se está refiriendo a ese viejo hombre. Se está refiriendo a la naturaleza humana que todavía hay. Nosotros tenemos que dejar de decir malas palabras. Debemos de dejar de estar poniendo nuestra mirada en las cosas del mundo para empezar a ver nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de Cristo va a ser formada, y la única forma es poniendo nuestra mirada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro modelo. Por eso es que Él vino aquí, vivió como hombre, Él estuvo trabajando, Él estuvo pensando, hablando, y por eso nos dejó una forma en que nosotros nos pudiéramos basar, un modelo para que nosotros lo pudiéramos tomar, y precisamente por eso es que tú te llamas hoy cristiano. Por eso es de que nos identificamos hoy como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Cristo, porque creemos que Él es el Cristo. Si tú vas a Efesios capítulo 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí habla nuevamente de ese proceso. Y este proceso un día va a ser perfeccionado. Dice la palabra de Dios que un día Dios va a terminar lo que un día comenzó. Pero es Él, fíjate bien, aquí es donde tú tienes que entender que la transformación, la renovación de las personas es responsabilidad de Dios, no es tuya.
Si tú quieres renovar a alguien o transformar a alguien, porque muchas veces muchos cristianos se han dado a la tarea de querer corregir a alguien, pero en lugar de hacerlo con amor, lo hacen a través del juicio, a través de señalarlo, qué sé yo, y hacen mal este trabajo. ¿Por qué? Porque ese no es trabajo nuestro, ese es trabajo de Dios. Por eso yo te leí el versículo aquel que dice que el que comenzó la buena obra en ti, Él la terminará. No somos nosotros. Y aquí es en donde nosotros tenemos que entender que debemos dejarle a Él ese trabajo que es que la perfección o el perfeccionamiento de cada uno de sus hijos. Entonces, con esto quiero ir concluyendo. Hay dos cosas bien fundamentales que van a influenciar tu vida y la mía, para bien o para mal. Y tú tienes que tener mucho cuidado con estas dos cosas. Una es qué es lo que miran tus ojos y la otra es qué es lo que oyen tus oídos. Fíjate que cuando nosotros somos influenciados por el mundo es porque estamos viendo y porque estamos oyendo. Pero también Dios sabe que esto funciona desde el punto de vista positivo. Y precisamente por eso es que a nuestra naturaleza humana nos dejó nuestros ojitos y nuestros oídos para que nosotros seamos influenciados también a través de esto, pero en el sentido positivo. Si tú vas a Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Él es nuestro modelo. Y aquí es donde tú tienes que poner tu mirada. ¿En dónde? En Jesús. ¿Por qué? Porque si tú pones tu mirada en un hombre, te vas a tropezar. Jesús nunca te va a fallar. Un hombre sí. Y muchas veces nosotros queremos imitar, aunque sea un siervo de Dios. Queremos predicar como Él, queremos tener la unción como Él, queremos tartamudear igual como Él y tantas cosas, fíjate bien. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el modelo ya restaurado de la imagen de Dios, que es Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Entonces tu mirada tiene que estar puesta solamente en Él. Aunque sea alguien del reino, fíjate bien, puede ser un apóstol, un profeta, alguien, porque mira, hay quienes que resultan predicando y siendo una copia baratísima de otros predicadores, ¿ya? Y Dios no quiere eso, a cada uno le dio su propia unción. Y entonces, lo que sí Dios quiere es que tu mirada esté puesta en Jesús y que seas como Él. Ahí sí puedes hablar como Él. Ahí sí puedes pensar como Él. Ahí sí puedes conducirte como Él. Ahí sí puedes actuar como Él. Ahí sí puedes sentir como Él. Puedes ser una copia exacta de Jesús, que con eso vas a agradar a Dios. Ese es el propósito que Él tiene. Pero nunca pongamos nuestra mirada en alguien para ser influenciados, aunque sea alguien del reino. Ahora imagínate tú si ponemos nuestra mirada en alguien del mundo. Terrible eso. Y hay muchos cristianos que están siendo influenciados de forma negativa. ¿Por qué? Porque están poniendo su mirada en gente del mundo y ya empiezan a hablar como ellos, a actuar como ellos, a pensar como ellos, y están teniendo el modelo equivocado de cristianos. Entonces, la vista es muy importante. Debemos de poner nuestra mirada, fíjate bien, en Cristo Jesús, y también nuestra fe. ¿Por qué? Porque ahora nosotros sabemos que vivimos por la fe. Amén. Ya no andamos por vista. ¿Por qué? Porque por eso fue que Dios nos pide que quitemos nuestra mirada del mundo para que la pongamos en Cristo, pero también que pongamos nuestra fe. Entonces, nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y también está, ¿qué es lo que oímos? Lo que oímos es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que llega a tu corazón y lo que llega a tu espíritu, ¿sabes por dónde entra? ¿Sí? Por tu oído. Cuando tú oyes una verdad de Dios y entra a tu corazón y a tu espíritu,
entonces esa palabra cobra vida y se convierte en algo poderoso. Pero también cuando viene algo que no va a ser de bendición, entonces lo vas a recibir ¿para qué? Para mal. Entonces podemos oír para bien o podemos oír para mal. Recuérdate que Eva fue engañada, ¿por qué? Porque vio que la manzana era buena para comer. ¿Y qué? Oyó las palabras del diablo, lo que él le dijo. Y le dijo, come, porque ustedes ciertamente si comen serán como Dios. ¿Oyeron qué? Eso. Entonces, Dios sabe que lo que entra a nuestro oído es muy importante. Y te voy a comentar esto, que esta es la parte doctrinal, quizás. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, fíjate bien, que ahora no están oyendo el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia, están oyendo otro tipo de evangelio. No es que hayan dos, que hayan tres, no, porque solo hay uno, pero están oyendo un evangelio contaminado. Hay quienes que se levantan a hablar de Cristo, hablan de Jesús, pero al final resultan que no es cristocéntrico, o que su mensaje no tiene que ver precisamente con él, sino que ya lo están enfocando a otras doctrinas. Y ahorita tú te vas a dar cuenta con este versículo. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra. Ahora, ¿cuál palabra? Si tú le preguntas, ¿cuál palabra? El 98%, si no es que el 99%, la respuesta que te va a dar es la palabra de Dios. Pero te quiero decir que así no dice la Biblia. La palabra no dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Y aquí es donde muchos se han confundido. ¿Por qué? Porque cuando todos entienden que la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces ahí meten toda la Biblia, fíjate bien, incluida la ley de Moisés, y por eso es de que piensan que están autorizados a hablar de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés está dentro de la palabra de Dios, pero la Biblia no dice eso. Si tú vas a la Biblia, y por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, oye, ¿qué es lo que dice? Dice, así que la fe viene como por resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oye bien, entonces lo que nos está diciendo la Biblia aquí es que las personas tienen fe cuando escuchan el evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Que la fe viene cuando las personas oyen el evangelio de la gracia. Que la fe viene cuando oyen el mensaje del nuevo pacto. Y te voy a leer qué es lo que dice en la palabra de Dios para todos, que dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Así es, de Cristo. Y aquí es en donde es muy importante qué es lo que escuchamos, porque muchos, aunque dicen que son cristianos, aunque dicen que ya fueron santificados, ahorita no están escuchando la palabra de Cristo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de seguir escuchando el evangelio de Cristo. Debemos de seguir escuchando el evangelio de las buenas nuevas de Cristo. El problema está que muchos cuando se convierten a Cristo van a dar a una congregación o a una iglesia que ya no le predican la doctrina de Cristo, que la salvación es por fe y por gracia, sino que le predican es la doctrina del antiguo pacto, que ahora que ya son cristianos, la salvación de ellos va a depender de qué es lo que hagan o qué es lo que no hagan. Si no diezman, si no se congregan, si no cumplen con las reglas que ellos tienen, las costumbres y las tradiciones, entonces no son salvos. Ya no están oyendo el verdadero mensaje, la doctrina de Cristo, están oyendo doctrina de hombres o están oyendo doctrina que tiene principios del antiguo pacto, en donde la salvación es por obras y no por gracia. Entonces, el que escuches tú es muy importante, aunque ya seas cristiano.
pero también aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Va a venir la fe cuando oyen, como te lo acabo de leer, las buenas nuevas de Cristo. Es la única forma de que la fe venga y que se pueda nacer de nuevo. Y con esto quiero concluir que aquí es donde te dije que es la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que comenzaron bien escuchando la doctrina de Cristo. Hay muchos cristianos que se convirtieron porque alguien les predicó el evangelio de las buenas nuevas. Se convirtieron y nacieron de nuevo porque alguien les predicó que Cristo subió a la cruz. Pero ya cuando estuvieron congregados, ya cuando ya los llevaron a la iglesia para discipularlos, les metieron gato por liebre. Ahí fue donde les metieron otra doctrina debajo de agua, y como son gente que no conocen ni dónde queda Génesis ni Apocalipsis, entonces obviamente son discipulados, y cuando vienen a sentir resultan siendo testigos de Jehová, o testigos de Moisés, o testigos de cualquier otro, menos testigos de Cristo y de su doctrina. Y yo te lo voy a leer para que tú te des cuenta que eso es lo que está ocurriendo ahorita en mucha iglesia de Cristo. Y con esto quiero concluir. Si tú vas a Gálatas capítulo 3, del verso 1 al 11, tú te vas a dar cuenta cómo estos cristianos comenzaron bien, pero empezaron a oír un evangelio diferente. Comenzaron a oír otra doctrina, no la doctrina de Cristo. Comenzaron a oír, fíjate bien, una enseñanza que no fue la que se les dio al principio, sino que ya cuando se empezaron a congregar, les cambiaron el CD, vamos a decirlo así, o les metieron gato por liebre. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 1 al 11, dice así, te lo voy a leer despacio para que tú vayas comprendiendo cómo se está dando esto hoy en muchas congregaciones. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley de Moisés o por el oír con fe? Obviamente que fue a través de la fe. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley de Moisés o por el oír con fe? Aquí viene una pregunta. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previene justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oye esto, porque aquí viene lo más importante cuando cambian la doctrina. Porque todos los que dependen de la ley de Moisés están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Aquí es donde tú te das cuenta que esto está ocurriendo en muchas congregaciones. Y lo que me interesa es la iglesia de Cristo. No estoy hablando de ninguna otra religión, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y aquí en Puerto Barrios, esto está ocurriendo, que están metiendo otras doctrinas encubiertas, disfrazadas. Hablan de Cristo, hablan de Jesucristo, pero su doctrina, sus principios los están mezclando con los principios de la ley. Y por eso es que hay muchas iglesias que hoy
están practicando muchas cosas que están en la ley de Moisés. Y esas cosas deben de ser denunciadas. Yo sé que a muchos no les agrada este mensaje, pero así es la verdad. La verdad atropella, la verdad golpea, y no lo digo como vanagloria, pero yo en un tiempo también tenía un velo en donde predicaba también las cosas de la ley juntamente con la gracia, hasta que el Señor me quitó ese velo y pude ver claramente que había una diferencia entre la verdad, la doctrina de Cristo, la sana doctrina, y algo que lo que se predica hoy o predicábamos antes, que es algo mezclado. Y Dios no quiere que Ismael esté juntamente con Isaac dentro del mismo techo. Él no quiere que Agar esté juntamente con Sara bajo la misma tienda. Así que o estamos en el monte Sinaí o estamos está en el monte Sión, porque ahí es donde está la Jerusalén celestial. Y precisamente el Señor Jesucristo vino para ser nuestro modelo. Y por eso es importante que tú pongas atención en quién tienes tu mirada y también qué tipo de evangelio estás escuchando, porque va a depender de eso que Cristo sea formado en ti, porque si no vas a resultar hablando como un judío, vas a resultar hablando como Moisés y vas a estar predicando los principios de la ley si no estás escuchando el evangelio de la gracia, el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Así que podemos decir con esto, y otro día voy a hablar sobre el tema que la apostasía sí se está dando en la iglesia. La apostasía se está dando de los que han nacido de nuevo, los que escucharon primeramente el reino de Dios, pero que ahora, fíjate bien, no es que se fueron al mundo, porque muchos piensan que la apostasía se da cuando los cristianos dejan la iglesia y se van para vivir al mundo y le llaman a eso apostasía. Déjame decirte que eso no es cierto. Voy a predicar un día esos para mostrarte realmente qué es la apostasía en la Biblia. La apostasía en la Biblia es aquellos cristianos que se quedan dentro de la iglesia, pero que ya no están predicando la doctrina de Cristo, sino que están predicando otro evangelio. A eso se le llama apostasía, no a aquellos que se regresaron al mundo. Pero eso lo voy a predicar otro día. Entonces, al final, este proceso en donde Cristo es nuestro modelo, va a tener un final feliz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando Él venga, dice que seremos. Carta de Juan capítulo 3 verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí se nos va a dar un cuerpo glorificado y vamos a ser exactamente igual como Cristo Jesús. Y ya nunca más nos vamos a separar de Él y vamos a estar con Él hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque somos un mismo espíritu con Él, somos carne de su carne, somos hueso de su hueso, somos su cuerpo. Y en este momento, ese es otro misterio, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Gloria a Dios por eso. Así que quiero concluir con esto. Si tú todavía no has recibido a Jesús como tu modelo a seguir, esta es la oportunidad. ¿Cómo? La única forma es recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, naciendo de nuevo, y entonces comenzar ese proceso en donde la imagen de Dios va a ser restaurada en tu vida a través de ese modelo que se llama Cristo. Y también si tú has oído otro evangelio, y ya dije que no hay otro, solo hay uno, pero si has oído un evangelio mezclado, o tú has puesto tu mirada en el hombre quizás, y estás siendo influenciado por el hombre en lugar de ser influenciado por el modelo que se llama Cristo, y hoy quieres renovar tu pacto, quieres renovar tus votos, quieres reconciliarte, pues hoy también tú puedes repetir conmigo esta oración. Así que si tú vas a recibir a Cristo o vas a reconciliarte, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, ante tu altar, a pedirte perdón por todos mis pecados. Te ruego, maravilloso Señor,
Que sea tu Espíritu Santo que venga hoy sobre mi vida, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me ayudes de aquí en adelante a que Cristo sea formado en mí. Ayúdame a que la imagen de Cristo ahora sea formada en mí. Yo quiero menguar para que Cristo crezca en mí. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.